después yo te presento, vos te presentás y empezamos la ¿Cuántas charla. veces te encontraste en Te lo dejo como un problemas? rato. No vamos a reír un montón. Es que generalmente hay ¿Cuántas veces te sentiste en soledad? te hacen Esa es la memoria a largo plazo. Pensaste que vivir era un dilema. no memoria yo, bueno, no sé, no, mirá, que empezamos a encontrarla los chicos. Entonces no es Por 2007, es luchar 2006. constante por Yo tenía la carpeta que tu estaba vida. revisando y estaba ahí en la duda de las propiedades de las fotos y eso. 2006, Y alguna me salía ¿Cuántas así. veces Por eso me quedaba la te duda. encontraste Yo un adormecido? microfonito que tenés. Ah, de acá, este cable sale. Samsung, es buenísimo. ¿Cuántas veces eso, te creíste sin valor? Una de las chicas que está en el staff y es la que. Y volviste a repetirlo, ya sabes. ¿Cambiaste la tapa? Sí, muy bien. No, y tengo. Sin Y buscar este cada. tuyo, Esto lo la hemos repetido con esta capa, la tercera. Ah, Y después tengo esta, que no estás en tu corazón, esta va bien ahora, todo la lo segunda. Y puedes. este también está. Esta es la segunda. Y viviendo desde tu esencia, eres más fuerte. Ay, no, pero no le pongo los Eres más, eres amor. Este ya aprendió la vida. Eres luz entre Y ahora saqué el poder de los gemelos de la niña. ah, qué bueno. de corazón. Eran los pasos de Es el- lo técnico todavía, claro. Bueno, ¿se están conectando, Tatina? Bien. Voy a bajar la música. Ahí está. Bueno, bienvenidos a todos al ciclo de Mentes Conscientes de la Fundación Claves. Estamos esta noche en una noche muy especial, estamos con Diego Cáceres, estábamos charlando cuando hemos tomado el seminario hace 15 años. 15 años. Estudiante de psicología en aquel momento, y un psicólogo renombrado. Él le va a contar dónde trabaja, que me ha interesado mucho el lugar donde trabaja y está bueno eso, ¿no? Dale. Entonces un material bien interesante. Un material bien interesante para... Y bueno, el libro, me ha traído un libro, el nombre muy interesante, los dibujos, las caras del libro, que ahora se los voy a mostrar. Es el primero, segundo, tercero. Sí, este es el primero editado, pero iba a ser en realidad el segundo. Ajá. Ya había empezado con otro, pero dijo, bueno, la urgencia del tema, vamos a empezar con este. Les muestro la psicología del mal. Enseguida vamos a tener la oportunidad que él nos comente todo esto que está haciendo. ¿Lo ven ahí? ¿Lo está Tráelo un poquito más acá. acá. Ahí yo lo aumento. Okay. Psicología del mal. Está a la venta, ¿no? Sí, sí, está a la venta. Sí, se ve, Ahí se está, ve. listo. Para que ustedes lo compren y ahora nos va a explicar, nos va a meter en tema y bueno, va a contar muchas cosas también de claves que le pasaron. Vamos a tener una charla bien entretenida porque han pasado muchos años y para mí es un privilegio que estés. Me pone muy contento que aparte de toda la charla que vamos a dar y que le pongamos valor a la gente, le podamos aportar mucho valor, también le vamos a poner a aportar valor después que comamos y hagamos toda una cuestión social que nos va a gratificar también de ver la vida que estamos llevando, ¿no? Sí, sí. En el camino que estamos transitando de vuelta, no sé a dónde, pero nuestra persistencia. Así que, bueno, presentate. Bueno, mi nombre es Diego Cáceres, yo soy psicólogo clínico ahora, en su momento era estudiante, cuando conocí con Raúl. Trabajo en el hospital militar por las mañanas, parte después de la tarde, ahora un poco menos, más restringido, algo de clínica con adultos y bueno, ahora con mayor tiempo con el tema del libro de psicología. Estás dando Ya he dado varias conferencias. varias conferencias, ferias del libro. Estuve ahora primero en Tucumán en febrero, después ahora en Catamarca hace un mes atrás, en la Feria del Libro de Catamarca, y después de ahí pasé otra vez a San Miguel ya de Tucumán, y ahora mañana en la Feria del Libro de acá. Ah, muy bien, así que Ojalá. y pueden comprar el libro ahí. Ahí sí. Bueno, pueden todos ir a verlo a Diego, la autografía, todo. Sí, sí, ahí bueno, buenísimo. el autógrafo para todo. Claro. Que ahí están en Centro de Congresos y Exposiciones, en Claro. el Bustelo. Sí, perfecto. Ahí estaré mañana desde las 5:30
Será una hora, y presentaré el libro y bueno, ahí sale la firma de los libros. Pero muy bien, y contame un poco, Diego, Mm. ¿qué es la psicología del mal? ¿Cuál es el mensaje como para qué aprendería, qué es lo que vos querés Bien. poner? Bueno, la idea del libro es tratar de, de ayudar a las personas a identificar este tipo de personalidades, porque bueno, nos cuesta mucho entenderlas, pues piensan de una forma totalmente distinta a la nuestra. Entonces, cuando nos encontramos con estas personas que está lleno, de personalidades, Lleno. está lleno en todos lados. Violadores psíquicos. Sí, sí. Nos cuesta mucho entender porque bueno, son muy buenos a la hora de manipular, son buenísimos. Entonces nos confunden y además por otro lado nosotros tenemos modelos mentales muy equivocados, que esos modelos están muy activos y no nos dejan ver y entender cómo encontrar a otras personas. Es muy didáctico, es muy claro, está hecho para que cualquiera que quiera leerlo lo pueda leer, no hace falta que sea psicólogo. Y los mismos, bueno, profesionales también, también lo pueden leer. Es más, de hecho los comentarios son muy buenos, muy positivos. Lo tienen como libro ahora ya de referencia. Sí, sí. Porque una de las cosas, bueno, bueno, vos sabías que yo viví muchos años en Estados Unidos, entonces trabajo un montón de autores que acá no llegan por el hecho de hablar inglés, ser bilingüe. Entonces, bueno, he tomado un montón de autores y me ha dado una visión y un mapa que no existe en ninguna parte del mundo. Entonces, esa misma visión ha hecho que uno entienda realmente el mapa de este tipo de personalidad, que son terribles, además el nivel de daño que hacen a las personas es tremendo. Por eso, bueno, no por algo ahora está todo este movimiento de ni una menos con el tema de violencia de género, qué sé yo, que ese era otro problema que tenemos, que nosotros los psicólogos no teníamos material con qué trabajar. Así que uno de los propósitos fue justamente ayudar a las víctimas, que eran víctimas de violencia, y bueno, por otro lado también, como decía, como está lleno de estos depredadores de todos lados. Depredadores, qué buena. Sí, sí, la palabra también, el concepto, a ver, lo pensé durante muchos años, porque definen muy bien cómo son. Como ven en el reino animal, el depredador ve la presa, la estudia, la mide y cuando es el momento, digamos, preciso, va a ir a la caza. Y viven de la caza de la propia especie. Claro. Estas personalidades funcionan de la misma manera. Entonces, por ejemplo, tienen una característica que tienen una autoestima hiper elevada, muy elevada, pero para mantener esa autoestima elevada necesitan rebajar a la otra persona. Permanentemente. Todo el tiempo. Entonces están pisoteando, rebajándola, qué sé yo, entonces ellos de esa manera se mantienen arriba, pero lo que hacen es Critican, claro, tal cual. difaman, Sí. menosprecian. Y ahí, bueno, en el libro yo escribo 50 estrategias de cómo Qué bueno. puntualmente. ¿Cómo hacen para cómo hacen. lastimar? Claro, tal cual. Porque como es medio, digamos, engañoso, la gente no se da cuenta. Entonces ahí describo, digamos, una parte, digamos, de teoría para dar una definición de la estrategia, busco un ejemplo, tomado, digamos, de los diarios, un montón de ejemplos, y ya con eso ahí la gente entiende bien de lo que uno está trabajando. Cuando decís, te hago una pregunta, cuando decís modelos mentales, que tenemos modelos mentales que somos vulnerables por esos modelos mentales, ¿a qué te referís? ¿Cuáles serían los modelos mentales más conocidos dentro del proceso que vos has estudiado? De gente como, por ejemplo, que no se da cuenta que tiene un depredador, Claro. porque tiene un modelo mental. Tal cual. ¿Cómo sería el modelo mental? ¿Cómo le llamarías vos? Bien, claro, vos el modelo mental te encanta. Está bueno. Está buena la Está pregunta. bueno el concepto, sí. Yo ahí lo trabajo, bueno, justo el primer capítulo es justamente sobre eso. El tema del modelo, hay un psicólogo que se llama Roy Baumeister, que es un psicólogo social muy conocido en Estados Unidos, creo que está entre los 4 o 5 mejores del mundo. Él lo que termina de descubrir es que todo el mundo, en las distintas sociedades, en distintos tiempos, tienen el mismo modelo, digamos, que él le llama el mito del mal. Ajá. Y ese mito tiene 8 características que él define, que ahí las describo. Entonces, esas características se repiten en todas las sociedades de los tiempos. Y eso nos da un modelo de la persona, ese modelo. Esa característica, a ver, yo el ejemplo que doy, ¿viste la película de Batman? Sí, perfecto. ¿Cuál? Las últimas dos, Las últimas vienen dos. muy bien. La de Guasón, que protagonista el Guasón, bueno. El Guasón es un modelo Claro, mental. ahí está. El Guasón, digamos, que encaja perfectamente con ese modelo mental que nosotros tenemos del mal. Pero no es que ese modelo mental no es real,
Claro. Pero nosotros cuando nos pensamos en alguien malo, maligno, estamos pensando en alguien como el Guasón, que tiene cara de malo, está desquiciado, es el mal por el mal, hace el caos, que Claro. prende fuego todo. Y ese es el modelo mental que nosotros, cuando pensamos en alguien malo, pensamos en eso. Por algo, bueno, las películas estas dos son Tanto éxito, divertidas, claro. porque pegan con el modelo mental. El problema es que ese modelo mental no es real. Cuando nosotros encontramos depredadores, no son como el Guasón, no tienen nada que ver con el Guasón. No, nada que... Ah, Ahí claro. está. No son tan obvios. Y no, exactamente. Uno te espera que te hagan hasta cara de malo. No, Te tienen contrario, cara de bueno. Claro, son al contrario, tienen mucha cara de bueno y tienen mucha habilidad social, entonces son hiperentradores. Nada que ver este modelo que Te lo tenemos querés en llevar, te Guasón. lo querés llevar a la casa. Cuando lo conocés, te lo llevás a la Tal casa. cual, te los llevas, ahí está el Ahí problema. está, ahí está, y Y los ellos metés. hacen- claro, Algunos los metés, se claro. casan. Y los metés en la casa. Algunos se casan, ¿no? Y otros se casan con Claro, ellos. pero ellos van haciendo, como decía el depredador que va estudiando y midiendo una presa, ellos van armando una imagen, ¿ok? Que le hacen creer a la otra persona. Entonces por eso no es que la gente es estúpida y no se da cuenta, sino que ellos arman todo esto a propósito para una vez que ya saben que ya la tienen, ahí recién empiezan a hacer todo el trabajito De digamos, destrucción de la de autoestima. destrucción. No, destruyen no la autoestima nomás, La destruyen persona. toda la personalidad entera, las hacen pelota. Yo cuando he trabajado con víctimas reales de violencia, es terrible el daño que les hacen y el trabajo de años que uno tiene que hacer para empezar a reconstruir, y no todo, porque hay cosas que no se pueden reconstruir. ¿Puede ocurrir en tu experiencia de trabajo que estás haciendo, basado también en el libro, que ocurra, por ejemplo, con padres hacia hijos Sí, bueno, y mujeres hacia hombres? tal cual. Sí, sí, O sea, sí. no hay una, No hay una cuestión de género ni de generacional. Ajá. No, para nada. Miren, ahí te voy a hacer una pregunta. Mía la pregunta. Pero esto que vos estás hablando de los depredadores y que decís son malos, esta gente, no importa el género, están enfermos. O sea, ¿es una patología o no? No. Ah. Está buena la pregunta igual. Está buena. Porque hay Está todo buena. un tema a nivel legal que es si vos comprendiste, digamos, la criminalidad del acto. Ujú. ¿Ok? Si vos estás enfermo, significa que estás enfermo no comprendés lo que estás haciendo. Ujú. Pero estos pueden estar enfermos, pero sí entienden Muy bien lo que hicieron. están haciendo. Ahí está el tema. Entonces ellos saben muy bien, por eso yo cuando hablo de la estrategia de manipulación, en realidad no uso el concepto de manipulación. Lo uso por una cuestión para que la gente entienda que estoy hablando, pero en realidad yo hablo, Es una aniquilación. claro, pero yo hablo de estrategias cognitivas deliberadas de dominio. Ah, perfecto. ¿Qué es eso? Estrategias porque ellos planifican, estratégicamente ellos planifican dañar al otro. Deliberada porque hay una intención clara de dañar a otra persona. Cognitiva porque, bueno, usa la mente, no, Usa la tiene que cabeza. ver con las emociones. Y de dominio porque lo que intentan es dominar a la otra persona. Aparte no sienten culpa, nada. No, nada, Nada, nada. Por eso, Nada. bueno, tienen serios trastornos No. complicados. Complicado. Hay gobernantes. Bueno, hay un montón de ejemplos de políticos acá. Acá me imagino que Sí. habrá puesto un montón de Un ejemplos. montón, sí, sí. Y te voy a sacar los nombres. porque, No, bueno, no me lo sacamos para que lo podamos leer, Claro, pero sí, sí, también. están todos los ejemplos. Miren, antes que hagamos alguna pregunta, ¿quién está ahí en el chat? ¿Cómo para saludarlos? Te cuento quiénes están A ver, conectados. porque tenemos algunos que son fans. Está Enrique, que es lo que quiero Está saber. Enrique. Enrique, ¿cómo estás, Enrique? Diego. Está Carolina Está Carolina. Calleja, también. que está siempre. Está Virginia Soloa. Ah, Virgi. Nos vemos el viernes, Virgi, qué lindo. Gabriela Sanier. Muy bien, Gabriela también. Gabriela, tenés que escuchar todo esto. Quiero comprar el libro. También, Gabriela. Melisa Fanara. Ah, muy bien, Melissa. También clavista. Todo esto son clavistas. Ah, ¿están haciendo? Ahora. Ah, perfecto. Gabriela. Ya son pequeños saltamontes. Pequeños saltamontes. Gabriel López, que está Gabriel siempre. López. Juana, de lo de Juana. Está Rodri Burgos. Desde Desde allá, New Zealand. Te mandamos un beso, un abrazo. También clavista 2, pero está viviendo en Nueva Zelanda. Uy, qué lindo. Fachito. No sé si está en Nueva Zelanda, porque como se mueve para todos lados, yo digo Nueva Zelanda, capaz que no. Está Matías Santín. Matías, escuchá muy bien acá porque es muy interesante, Matías, lo que estamos hablando. Flor Carrera.
Muy bien, también. La Flor, yo sí la conozco. Amiga. La Flor, ella amiga. ¿A tomar los seminarios lo que vez uno? Sí, sí, me dijo, che, va a estar. No, Flor no, la hermana. La hermana. Marcela. Siempre, Marcela. pero Ah. Flor siempre está Sí, los pero miércoles. Muy divina la Flor. Sí, sí. Y Pablo Gastón Rivero, por ahora. Estuvo escribiendo en el seminario, el inicial, muy agradable. Está Berenice. Berenice es la chica que cantaba. Ah, No, esa es Geraldine. No. Berenice es de San Luis y te va a hacer preguntas. Y te va a De preguntar San Luis. algunas cosas interesantes. Bueno, bienvenidos a todos. Pregunta. Preguntas desde San Luis, pero de Virginia Solova. Bien. ¿Se aprenden los comportamientos de depredadores pensando en un padre o una madre con estas características? Sí, porque como son estrategias cognitivas, a ver, el pensamiento en realidad es muy social. Entonces, de la misma forma que aprendemos a pensar, Aprendemos. de ideas de otros, aprendemos esta estrategia. Aprendemos a destruir. Sí, tal cual. O sea, Sí, son muy aprendizajes. yo voy a decir un chiste, ¿no? O sea, Pero para una cosita, la diferencia con un depredador y alguien que no es depredador, que la creatividad de esto es infinita. Entonces siempre van a estar ganando. En cambio esto, bueno, le cuesta más, te hace todo un esfuerzo mental, que eso, esa es la en cuanto te descuidas, el depredador no te descuida. Sos la misma. No, claro, sí. Está permanente. Es permanente, porque ellos nunca bajan la guardia. Claro. Jamás. Nosotros estamos hablando así y ellos están todo el tiempo Pensando. combatiendo. No combatiendo, Sí. todo el tiempo. Conozco Consciente. alguno. Sí, me imagino. Conozco alguno. Pero me imagino que también habrá predisposición del otro lado, por ejemplo, para las parejas, ¿no? Que hay elección mutua. Sí, tenés dos. Esto ya es una opinión en base a mi clínica. Sí. Yo lo que he visto que son, digamos, dos tipos de víctimas. En el clásico modelo del hombre que es el victimario y la mujer que es víctima. La mujer que realmente es víctima, que digamos es muy sumisa, que tiene un prototipo más sumiso, pero tenés sí personas, digamos que son víctimas, pero son más violentas, más agresivas. Entonces ahí entras en un circuito de violencia que se retroalimenta entre los dos. Que tenés terminan perdiendo por una cuestión de No, física. pierden los dos. Sí, pierden los dos. Sí. El sumiso pierde más. Sí, porque sí, aparte pierde. el sumiso quiere al otro. No entiendo. No lo entiende. No lo entiende, además les cuesta mucho salir. No es que quieran, les cuesta horrores, porque el nivel de confusión que hacen, el nivel de destrucción de la personalidad es terrible. Ya prácticamente es como que no pudieran pensar. Es terrible. Cuando vos ves a alguien realmente víctima, no tienen capacidad de raciocinio casi. Claro, Es o sea, terrible. que necesitas un tratamiento Wow. profundo Sí, tal cual. para recuperar todo eso. Y además, dentro del proceso, digamos, de terapia, hay momentos en que vuelven con la pareja. Ya saben No, lo que eso te es. quería decir. Sí. Yo me refería a que si no tienen como un proceso, yo le llamé como diciéndote, no pueden soltarlo. Claro, porque además ya sabemos que es así, que es parte del proceso, que vuelven, pues ¿qué pasa? Cuando empiezan a entender, yo empiezo a explicar las estrategias de manipulación, entonces bueno, ya empiezan a tomar como más coraje, más ánimo, empiezan a entender, entonces quieren confrontarlo, pero bueno, ganarle algunas, pero como te decía, otros Está permanente, los maestros, claro. Es como jugar el tenis con Federer y va a perder. Claro. En los seminarios, en el Claves 2, no al nivel que lo estás hablando, nosotros tocamos un poquito el tema que le llamamos violadores psíquicos. ¿Te acuerdas? Mira qué bueno. ¿Te acordás? Sí. Entonces, pero al lado de lo que me estás contando, lo nuestro es No, claro. claro, es un toquecito que Sí, damos, sí, un toquecito. Bueno, ¿alguna pregunta de los chicos? Otra pregunta, también de Solova. ¿Cómo se hace para no repetir la historia? ¿Cómo se hace para mantener un vínculo así sin dejar que sea destructor? No, con esto no puedes mantener un vínculo. No hay manera. No hay manera porque estas personalidades tienen un nivel de daño que es tan grande. Es más, no creo que haya terapia que funcione, las terapias son muy inefectivas. Cuando yo los veo, estos que caen a terapia, vienen por una cuestión a veces legales en general, o por una cuestión de que ellos también se deprimen, pero porque nadie les da bola. Entonces su autoestima está baja, entonces se deprimen. Pero no porque vayan a cambiar la personalidad, no sean buenos. Entonces mantener un vínculo con estas personas para mí es imposible. Porque el daño que tienen es terrible, ven cosas que son irrecuperables. Muy difícil. Es más, nosotros lo que aconsejamos hay un concepto que llamamos contacto cero. Ajá, lo he Contacto escuchado. cero, claro, el contacto cero es cuando
termina, digamos, la relación, que no tenga absolutamente ningún contacto de nada, que lo bloquee en el teléfono, en las redes, y que yo no tenga contacto, porque el otro siempre termina dándole vuelta a la cabeza. Entonces la única forma, digamos, de protegerla es teniendo contacto cero, distancia absoluta, para darle tiempo a ir armándose. Y después a veces, bueno, no queda otra porque es que se lo tienen hijos. Entonces de alguna manera tienen que tener algún tipo de relación, pero ya al estar ellas más armadas y más preparadas, ahí sí pueden, digamos, ir confrontando, pero igual tiene que ser el menor tiempo posible. Son terribles. Muy bien. Pregunta. Estás mandando preguntas. Claro. Está bueno. Pregunta Gabriela Sanier, ¿cuál es el patrón del depredador? ¿Tienen desde su niñez frustraciones, problemas familiares? No es que hay un patrón. Bueno, ahí en el libro describo la personalidad. La personalidad es muy compleja y hoy en día, como la entendemos, por suerte, ya entendemos que es muy complejo. No es que hay un gen, ponerle agresivo, que termina siendo en la conducta o el rasgo, digamos, de personalidad. No sabemos muy bien cómo es. Pero, ¿por qué? Porque antes teníamos un modelo, bueno, hablando de modelo mental, teníamos un modelo mental que era de terror. Porque creíamos que las personas, en el fondo, eran todos buenas personas. Sí. Ese modelo mental lo seguimos teniendo. Entonces, ¿qué pasa? A ese supuesto hace que creamos que, bueno, no, en realidad no lo hizo de mala leche, qué sé yo, no se dio cuenta, porque en el fondo es inseguro, qué sé yo. Sí, encima lo perdonás. Claro, lo perdonás por lo esto. perdonás y lo tratás como un enfermo. No, lo tratás pero de forma equivocada, errónea, por el concepto que tenés, erróneo. Entonces, por el concepto de personalidad que tenemos. El problema es que hoy entendemos que ya hay gente que ya nace que es maldita, ¿ves? Mamá, ves chicos jugando y ya son unos demonios. Ya hay una cuestión a veces genética, hay gente que es mucho más agresiva, genéticamente hablando. Después, bueno, tenés las propias experiencias que van viviendo, o sea, es muy complejo cómo se da y cómo se conforma. Cómo se despierta todo eso. Claro, además las interacciones realmente todavía no lo tenemos claro cómo es. Pero sí no es algo lineal, ni sencillo, ni puntual, porque es tan dinámico y tan complejo que no sabemos bien qué cosa genera todo este tipo de personas. Pero sí, una vez que ya está conformada, ya sabemos detectarlo y todo. Es más, yo trabajo los distintos rasgos de personalidad y cómo medirlo, es más, mismo test, cómo verlo. O sea, tomar como una plantilla, un modelo, con la misma plantilla, decir, bueno, si tiene esto, más esto, más esto, más esto, más esto, ahí tenés un depredador. Claro. Que eso no está en los manuales. Que no sabes bien cómo se formó. Claro, no queda muy claro en la historia. Claro, puede haber como algunos patrones, pero no son generales. Claro, no son generales y no es determinante, porque dicen, porque no todos los chicos que han sido, digamos, abusados, que tuvieron maltrato de chicos, van a ser unos violentos. O pérdida de la madre. O pérdida de la madre, claro. Sí, no todo el mundo, o el padre lo golpeaba. Tal cual. O lo violaba. Exactamente, tal cual. Porque hay mucha gente que se ha ido recuperando, ha podido manejar la violación. Tal cual. Y ha ido recuperándose, sanándose, bueno, la personalidad es muy dinámica. Pero no significa que con mala experiencia automáticamente se de esto. Claro. Ven, pregunta. Pregunta Flor Carrera. Flor. ¿Podés salvar a un niño de aprender esa personalidad de una madre, por ejemplo? Sí, porque los chicos están muy moldeables, la personalidad no está formada todavía. Entonces, al no estar formado tenés muchísimo para trabajar y ir teniendo experiencias correctoras que se dan. O sea que, por lo que vos me estás contando, estoy entendiendo, por ahí entiendo mal, por eso corregime. Sí. Quiere decir que una persona, esta pregunta, una persona que se da, ni dándose cuenta puede sanarse de la personalidad, o sea, no puede salir del patrón. Así mismo. O sea, siendo un depredador. No. Tiene que salir con una ayuda terapéutica. Ni quieren. Primero que no quieren, no consultan. Estas personas no consultan. Consultan cuando los mandan los jueces, o cuando están deprimidos por un tema que porque tiene que ver con la personalidad. No, tiene que ver porque no pueden chupar más energía de lo que están Claro, tal cual, sí. Necesito más energía, nadie me da bola, entonces bueno. Pero ¿qué pasa? Cuando los jueces se han sacado todas las víctimas. Se le han hecho cero a todos.
Los jueces le han cerrado todas las puertas, entonces van deprimidos porque no pueden chupar. Claro, tal cual. Pero es así, si ellos viven alimentándose de los demás. Entonces, ¿cómo es? Pero no veo que ellos, más las propias terapias sean para nada efectivas. Porque además, cuando uno se encuentra con un depredador, termina la lucha y están todo el tiempo manipulándote, no pueden parar. Es tremendo. Yo los tengo sentados ahí en el consultorio. Y te quieren manipular a Sí, vos. dan vuelta, qué sé yo. Yo a veces le pongo el libro y digo, che, vos sabés de qué he escrito, de qué trata este libro. Y los flacos siguen igual. Sí. no pueden parar. Y el juego es dar vuelta al psicólogo y llevárselo para ellos. Claro, sí. No, muy bueno. Tremendo. Está bueno. ¿Qué pregunta? A ver. Sí, porque Flor a continuación preguntó cómo. ¿Sí? Poder salvar a un niño de aprender esa personalidad de una madre, por ejemplo. Después preguntó cómo. Y ahora viene otra pregunta. De Flor. No, de Soloa, que está conectando con la pregunta de Flor. Ah, ¿Qué actitudes deberíamos tomar como señales de alerta respecto de un niño? De un niño que se está transformando en depredador, esa es la pregunta. es que, a ver, un niño depredador No hay. No existe porque la personalidad se forma a los 30 años y que tienen tiempo para trabajar. Así que niño depredador no hay. Sí, a ver, ves conductas aisladas. Ves que, a ver, es un demonio que se lo vive gritando. Entonces trabajar la conducta puntual. Mata animales. Claro, matan bueno, ahí ya sí. Mata los gatos y les hace así. Ahí sí yo diría que va a psicólogo. Ahorca los gatitos, los Eso patitos. sí. Sí, mata animales. Bueno, les tira piedra en la una de cabeza. una de las características, igual con precaución lo que voy a decir, pero una de las características de los psicópatas, dentro de los depredadores, el más jodido es el psicópata. El nivel de depredación y de daño que tienen es terrible. Son muy escasos de verlos, pero cuando encontrás con uno, huyen. Y una de las cosas que se encontró es que muchos de ellos, de chicos, hacían, destruían animales, los mataban y disfrutaban de eso. No, se he visto. Ah, bueno. En los seminarios he visto. bueno. He visto eso. Bien. Bueno. 27 años de cultivo de bien. depredadores, que yo no le llamo así, pero sí sé, No. me encanta cómo lo has desarrollado. Ah, No, el sí. mío es chiquito, Ajá. pero me lo voy a leer. Muy bien. Me voy a incorporar. ¿Me lo permitís para clave 2? Pero obvio, mamá. Pregunta. Voy a hacerte una pregunta que es mía, como para clarificar el tema. Bueno. ¿Podrías dar ejemplos de depredadores en la historia que todos conozcamos? No sé, por ejemplo, Hitler. Claro, bueno, ahí tenemos uno. Uno para hacer como Sí, sí. mermelada. Sí. A ver, todos los grandes líderes, a ver, ¿por qué? Porque una de las características, los rasgos que ellos tienen es el afán de poder, ese dominio sobre el otro. Entonces, ¿el poder a dónde está? En la política. Entonces, cuando vos te encontrás a estos grandes personajes de política, en general, la gran mayoría son todos depredadores. Entonces, Mussolini, Hitler, Trump. Trump. Pasa que no puedo dar. No vamos a dar claro. Por eso. no vamos a decir nada. Claro, no puedo. Gente que ya no En está. Argentina no vamos a decir nada, que Claro, cada sí, uno sí, lea el sí, libro y saque sus claro, conclusiones. sí, tal cual, sí. No, Gente que que ya no Tengo está, es poner, más ¿viste? fácil. Bueno, un dirigente, que eso ya político, ay, nada más. Nada más. Pero sí sabemos muy bien quién es. Claro, si lo lees, todos Claro, lo leemos. Sí, tal Lo cual. leemos. Pero bueno, el problema es que tenemos una cuestión legal nosotros de que no podemos dar diagnóstico de forma pública, si no tenemos problema legal. Claro. Es por eso. Pero no porque no supiésemos. No, sí lo entiendo. Uno no habla. Sí. 2 preguntas. Bueno, Sí, no estamos dando preguntas. preguntas. Están interesadísimos. Bueno, ¿qué? Está bueno el tema. Ya vamos a hablar de los seminarios. ya vamos a hablar. Vamos por orden de aparición. Pregunta a Berenice. Berenice apareció. Un poquito de agua. Lin. Quiero saber cómo llegaste a puntualizar en un tema tan puntual. ¿Fue algún hecho personal? Muy bueno, está buena la pregunta. No, a ver, en realidad, yo empecé a ver algo que me llamó mucho la atención, sí, en política, cuando pierden las elecciones los kirchneristas, yo vi que la gente se deprimió. Entonces, una cosa que pierda a alguien que sea un partido político, y dice, bueno, listo, chao.
seguís con tu vida. En el 2015. En el 2015. Este libro llevo 5 años trabajando. 5 años. 5 años encima de silencio total para que nadie te pane ninguna idea. Entonces, bueno, ¿qué pasó? Empecé a ver esta característica, que la gente estaba deprimida, pero mal. Entonces decía, acá hay algo raro, ¿no? Esto no es normal. Entonces, bueno, de ahí me puse, como yo sabía que en Argentina, bueno, el terrorismo, tanto de ERP y de Montoneros que está en el poder, muchas gracias. Y bueno, algo de esto tiene que ver. Entonces ahí me puse a estudiar terrorismo. Psicólogos a nivel mundial que estudiamos terrorismo, no sé, 3 gatos locos, los que estudiamos terrorismo. Y cuando empiezo a meterme ahí en terrorismo, ahí empiezo a ver un montón De características, de comportamientos, tal cual, de depredadores. Todavía no estaba con el tema No, de depredador. no le llamabas depredador. Claro, todavía no. Pero sí empecé a encontrar toda una cosa muy oscura, muy complicada. Yo después viajo a California, ahí con Bandura, que es uno de los grandes psicólogos de la historia de la psicología, que me junta ahí en San Francisco, en la casa, cuando le cuento del libro. Y ahí, bueno, uno de los capítulos que trabaja sobre terrorismo. Es más, la charla se puso muy interesante cuando empezamos a hablar de terrorismo. Y de ahí yo empecé, bueno, a virar y empezar a ver todo esto. Y de ahí, bueno, tuve 5 años leyendo de todo y empezar a entender este mapa, porque bueno, cada autor toca distintas cosas. Pero cuando empezás a ver a todos, ahí empezás a entender cómo realmente funciona. Pero en realidad empezó por la política. Mira, la pregunta, el entendimiento que quiero sacar, o sea que este libro, Sí. lo que ayudamos, o lo que ayudás, mejor dicho, lo ayudamos yo porque estoy acá, me giro, te ayudás, es para descubrir los depredadores, como le llamás vos, y directamente irte. Hacer cosas Sí, chao. y si vivís con un depredador y no te querés ir por las cuestiones económicas, no, poné una carta y guardarla en el cajón, que si te pasa algo, es el depredador. Es el depredador. O sea, si tienen que cortar. Claro, eso sí. No hay forma de no cortar las relaciones a través de eso, ¿no? Y lo otro también, bueno, con el tema de entender las estrategias, que no te envuelvan. Entonces ya rápidamente las detectas, entonces ya no te envuelven. Lo peor que podés hacer es querer charlar con él, si te da vuelta todo. Y terminás siendo culpable vos. No, claro, pero cuando vos ya entendés qué estrategia está usando, la anulás. ya se le cae, exactamente. Claro, porque estrategia sabía, estrategia anulada. Tal cual, Exactamente. Ahí está. Bueno, Bandura decía eso. Lo maravilloso de esto es que cuando vos ya entendiste la estrategia, ya está, se acabó. Claro, porque no funciona No más. funciona. Lo que pasa es que nosotros creemos que cuando está un depredador, creemos que hasta ahí termina. ¿Me entendés? No, empieza a pensar otro, porque empieza a pensar otra. Tal cual. Por eso te decía, es más, yo pongo una advertencia. No se enfrente con esto, porque siempre uno va a perder, porque son creativos, viven pensando. Y vos sos el foco. Tal cual. Sí, no lo pueden tiene. ganar, digamos, una batalla, pero la guerra la van a ganar ellos siempre. Entonces lo Siempre. mejor que le podemos decir a las personas es que corten. ¿Qué cosa? Sí, hay que irse, ¿no? Huyan. Yo estuve con una depredadora, así que... Huyan. O sea, porque hay que entender que también las mujeres son depredadoras. Sí, porque totalmente. no. Porque viste que parece que los hombres son los depredadores. No, mujeres. mujeres. Bien, pregunta. Era la segunda pregunta que quedaba pendiente. De Gabriela Saniel. ¿Las conductas de estas personalidades depredadoras generalmente encuadran en algún tipo delictivo? No, muy buena pregunta. No, hay justamente de este tipo de personalidades, uno de los problemas que teníamos es que siempre buscamos la característica delictiva. Entonces, si vos tenías antecedentes delictivos, bueno, lo más probable es que fueras un depredador. Pero ¿qué pasaba? Si no tenías antecedentes delictivos, quedabas descartado. Entonces pasaba a ser como una personalidad normal o neurótica, qué sé yo. Hay varios normales que no son normales. Claro. Entonces, justamente estas personalidades, la gran mayoría, no tienen problemas con la ley. No, porque Porque son muy hábiles. Y aparte es uno de los focos débiles que tienen, no le Claro. gusta la exposición social. Tal cual. Por eso, por eso en siempre las oculto. reuniones, Sí, en las sí. reuniones son súper simpáticos. El El problema está cuando estás solo, en la habitación. Exacto, tal cual. No, ¿qué? No, Sin experiencia acá. lo que pasa es que vos las has pasado, yo te tiro cosas porque hablamos de esto y lo hemos charlado juntos, pero quiero aportar, no. No, pero genial, veo que la tenemos muy clara. Pregunta. Pregunta Berenice.
¿Cómo estas personas se han ingeniado en la pandemia y las fases para seguir manipulando? ¿Descubriste alguna acción que te haya sorprendido? A ver, sí, a ver, la personalidad no para ni de hacer estas cosas. Entonces, por ejemplo, qué sé yo, ellos, a ver, se llevan muy mal con las leyes, muy mal. Entonces imagínate, voy a decir, che, te vamos a encerrar. A una persona que le diga, te vamos a encerrar, que le ordenen, ellos odian las leyes y odian quedarse sumiso a algo. Entonces, ¿qué hacen? Vuelven locos las parejas, vuelven locos los hijos, vuelven locos porque detestan lo que están haciendo, porque no, su personalidad no se los permite. Así que son terribles. No, es terrible. Entonces, pero ¿qué pasa? El daño que hacen es el que tienen al lado. Ahí es donde terminan destruyendo a la pareja. A ver, no por nada, la cantidad de divorcios que han habido post pandemia, mucho de eso. Claro, porque siempre lo tenías metido adentro. Claro. Claro, por lo menos. Claro, porque vos te ibas jodiendo Sí, la vida a otro y te andaba con un poquito de diversificado. Repartido. Tal cual, Lo metieron adentro. Lo metieron adentro, todo acá, atrás. Claro. Bueno, contame un poco, contémosle a Berenice que le interesa mucho saber cómo te fue en los seminarios cuando tomaste los seminarios. Que vamos a hablar de algunas cosas. Vamos a hablar de algunas cosas de los seminarios, algunas anécdotas que tengo. Dale, sí, me encanta. Contanos vos, a ver, las Bueno, anécdotas, porque dale. yo Bien, a ver. Yo era muy tímido cuando hice el seminario. Además, creo que decía murmullo, creo. murmullito. No sabía Sí, eso. porque no hablaba. No, Entonces no, Hablas como el coli. Bueno, funcionó entonces el Sí, seminario, no, muy porque bien, de tímido no le quedó nada. No, yo ahora doy conferencias. Pero cuando arrancaron las presentaciones, las primeras fueron un horror, era un espanto, no se entendía un carajo lo que decía. Además estaba así parado, duro, y como decía, movía la boca, no se entendía nada. ¿Qué hace? Abrir la boca. Abrir la boca. Me había mandado al folodiólogo. Lo mandamos. Yo sé que, a ver, yo cuando hablo con alguien uno a uno se me entiende, pero bueno. Mete una pelota en la boca. Sí, pero uno se da cuenta. Sí. Entonces era realmente la pasaba al principio muy mal, porque bueno, no sabía qué me pasaba, no tenía experiencia, pero bueno, era lo que ahora como psicólogo ya sé lo que es. Era un trastorno de ansiedad social. Entonces, Tiene nombre y apellido. Sí. Para algo hemos estudiado. Era estudiante en su momento. Ahora ya sabemos. sabemos. Entonces, ¿qué pasaba? El hecho, digamos, de estar expuesto a las presentaciones hacía que el nivel de ansiedad mía se disparaba por las nubes, entonces bueno, no podía hablar, no podía moverme, que eso era un desastre. Pero lo genial, lo voy a decir, como la primera presentación fue un desastre. Ahí, bueno, que si te acordás de una que me había enojado, me había enojado, me salió todo para el culo. La primera. La primera fue. Bueno. Entonces vos, ¿te cuento? Sí. Entonces, Diego, yo me acuerdo patente de esa Él me hizo acordar recién. Por eso, yo ni me Vos no te acordaba. acordabas. Claro, porque vos hacemos la presentación y vos subís con tu guitarra. Claro, llevas el claro, equipito, claro. llevas el equipito. Claro, el equipito, Y entonces, Ahora es un equipazo. No, bueno, ahora porque te cuento que Diego toca la viola, es músico. Y entonces su presentación que vos querías demostrar, o sea, nos querías mostrar que vos eras música. Claro. ¿Entendés? Que me parecía fantástico. Yo estaba encantado cuando vos pusiste el equipo. Yo te lo voy a contar de Ah, afuera. dale. Yo estaba encantado porque que vos pongas la música. Entonces vos vas y pones el equipito, enchufás en uno de los cosos, te pones, decís lo que tenés que decir y empieza el tiempo. Me acordé, porque el tema era que uno tenía que expresar quién era. ¿Quién era? Que yo lo iba a hacer, claro, yo lo iba a hacer con la música. Claro. Ahí está. Entonces vos enchufás el equipito, yo estaba sentado, yo estaba encantado. Bien. Entonces vos decís lo que decimos una frase antes y arranca el tiempo. Entonces ponemos un chico tiempo y te avisamos con el tiempo y vos haces y no anda la y entonces empezás así y entonces vos esperás y volvés y no lo podías hacer arrancar y entonces se pasa el tiempo que eran 3 minutos y yo te digo tiempo y vos me haces no, ya pasó el tiempo, digo, entonces vamos para afuera.
afuera, y te sentaste. ¿Qué calentura tenía? Calentura porque no había salido, calentura conmigo. Claro. Y viniste a hablar conmigo, que estaba caliente, no voy a tomar nada. Después lo tomaste y seguiste. Y No me acordaba. al segundo módulo. Y no, yo esto no, porque yo sabía que venía de ahí. Bueno, al fin después vos reflexionaste y volviste. Junto con la Astudillo. Ah, Marisa. Los dos. La Marisa. No, eran los dos. Entonces volviste y como... Pero lo bueno de eso, que ahí pregunta qué cosa le sirvió, yo ahora chequeo todo. Cada vez que voy a una charla, voy y chequeo todo antes. un día- El un día enchufe. yo estoy- Enchufe todo, ya soy lo un- veo todo. un- Así que sirvió. ¿Sirvió? Sí, porque un día yo estoy en la oficina, ya me había pasado mucho, estaba en otro seminario, y me mandaste un mail que habías dado una charla para 300 personas, 200, no me Eso acuerdo. fue al final. Ese fue el último, después de que terminé ahí di una primera charla. Bueno, Ese me mandaste un mail y vos me mandaste y me dijiste, Raúl, yo te quiero agradecer Ese fue el porque último, sí. chequeé todo. Chequeé todo y salió todo fantástico, estoy feliz, ¿viste? Entonces, bueno, esa fue una anécdota, yo la cuento en los seminarios. Ah, genial, Sí, buenísimo. y les dije que Pero le esa íbamos... fue después que terminamos el Claves, ahí nomás creo que al mes di una charla. Me animé a dar una charla. Y ahí, pero fue esa charla. Ah, bueno, y me dijiste entonces que Sí, vos sí, habías sí. chequeado todo, entonces que estabas feliz de la Claro. Claro. Sí, ahora, va. El viernes pasado fui a chequear la charla que voy a dar mañana, así que ya está. Y ya está todo chequeado, sí, hay que está chequear todo todos los chequeado, equipos. sí, Yo a sí. los clavistas les digo, chequeé porque el Sí, responsable sí. es uno. Y eso es culpa de él, o sea, muy bien. Bien, ¿quién pregunta? Es una pregunta a Berenice. Por supuesto. Cada seminario es una llave que nos abre interiormente profundidad y descubrimiento. ¿Qué te dejó cada llave? ¿Qué aprendizaje tuviste en tu inicial, claves 1 y 2? No, para la memoria no. Voy a contar cosas que, a ver, que me acuerdo con Raúl en realidad. A ver, son experiencias, como decía, yo tenía autoestima en un desastre, muy baja, muy negativa, muy tímido. Entonces, no creía en mí, pero bueno, Raúl hacía cosas que eran geniales, que me llegaron mucho. Me acuerdo de una vez, y además como él lo iba llevando, yo me acuerdo una vez, yo tenía las uñas largas, entonces, me acuerdo que te debes acordar, tenía las uñas largas, qué sé yo, me viste las uñas, y justo estaba haciendo no sé qué, y me habías visto las uñas, y yo me di cuenta que vos habías visto las uñas mías, y habías hecho un gesto, pero vos para disimular, para que yo no me sintiera bien, empezaste a chequear las uñas de todos los que estaban ahí, que me encantó ese gesto. Dije, qué bien, porque vi que justamente para no exponerme, ¿cómo es? El gesto tuyo de ver a todos los demás y qué sé yo, me encantó. Entonces fue algo como una caricia, que era algo que yo necesitaba, o sea, el reconocimiento, digamos, Y te el cortaste las cariño. uñas después. Después sí, yo, ahora sí, más vestirme, bueno, otra cosa también, aprender a vestirme, me vestía muy mal, no sabía vestir, de nada, sabía combinar, ropa lo veía acá Raúl que siempre, Siempre yo con Sí, estas sí. cositas. nada, se ve un rey acá vistiéndose. Bueno, gracias. Así que también otra cosa que usé es más con el tema de las presentaciones, aprender a vestirse bien, como es, combinar ropa, también era como muy importante y entenderlo. Otro, bueno, obviamente las presentaciones me ayudaron un montón, primero a salir, bueno, del problema mío que te decía de timidez, y después, bueno, ir desarrollándolo y sacando, digamos, la personalidad mía. Que esto siempre decía vos de sacar y ir más adelante, que yo estaba muy metido conmigo mismo. Entonces me costaba, ahora todo lo contrario, ahora me tiene que estar frenando en las fiestas y qué sé yo. No, pará, está tiempo. No te pueden sacar el micrófono. Sí, tal cual. Antes no lo querían sacar, llévenselo. Ahora me tiene que contar, es tremendo. Bien, comentario, a ver qué dicen los chicos. Dice Flor Carrera, es impresionante cómo has avanzado, amigo, desde que te conozco. Bueno, Ah, no. tal cual. Yo lo conozco hace un montón de años y ahora ve el cambio. Y Qué bueno, qué bueno. Claro, Qué bueno. sí. Bueno, pero los cimientos están acá. Bueno, te agradezco por los favores, pero también me estás haciendo acordar de un montón de cosas y me estoy acordando del seminario. Me estoy acordando también de los compañeros. Los compañeros, sí. Me acuerdo de Leo Peroni. El Tuvo acá de- Leo también. Mirá, Lo trajimos bien. porque él está trabajando mucho con la gente de Tordo. Entonces, bueno, Ajá, digo, los genial. chicos, con los chicos. Entonces está muy preocupado con eso, está haciendo ejercicio.
Mirá, las ya era un genio ahí. Ya, cuando sí, hicimos- y aparte cómo tocaba la viola. Sí, que sí. Tocó acá también la viola, muy divertido. Así que bueno, lo que pasa es que estamos hablando del claves 2 nosotros. Sí. El claves 2. Después está el 1, bueno, el inicial que te quiere decir, porque el inicial es el que te introduce en todo esto. Que hay muchos chicos acá, que está Enrique que lo acaba de tomar también. Ah, bien, ok, ¿Entendés? Entonces, perfecto. mira, ya pasaron 45 minutos, ¿no? Fue rapidísimo. Rapidísimo. Volando, bueno, eso Vale. es bueno. Sí, no, se pasa volando. Sí, uno de los. Yo tenemos que hacer más largo. Ah, Está sí. muy bueno el tema, lo hemos cortado y a mí me ha encantado el tema. La verdad que primero te quiero felicitar por lo del libro, porque realmente es un tema duro, Sí, hay que animarse a tocarlo. sí. Has dado muchas enseñanzas en el contexto que creo que para vos es un tema de mucho amor, de mucho afecto, de mucho involucramiento. ¿Entendés? Entonces, pero has dado interesante y yo quiero sacar enseñanza. Primero, las habilidades de aprender inglés. Ajá. Hay que aprender inglés. Sí. Hay que aprender inglés. El Tati tiene una academia online inglés para distintos lugares. Qué bueno. Entonces, Bueno. hay que aprender inglés, pero Sí. ¿por qué hay que aprender inglés? Primero por la parte cognitiva, que abre la cabeza de una forma, Hemisferios. los hemisferios. Y segundo, porque vos acabas de decir algo muy importante. No toda la biografía llega. No llega. No llega. No Entonces, llega, el 90% no llega. el tema que vos has tocado, que está la casualidad que yo también lo sé de Sí, Los Ángeles, no, sí, y de Los Ángeles. Ah, claro. De Los Ángeles, que es un lugar de cultivo de cerebros y que eso hace grande a los países también, tener cerebros, no exportarlos, sino que todo, la gente que esté, y bueno, vos sabés que acá hay un gran problema que quería que comentaras cuando lo que vos vivís cuando vos, no sé cómo le llamaría, cómo es el trabajo, porque no quiero usar palabras que no sean las adecuadas. Cuando vos estudias personas o les permitís entrar al ejército, que me dijiste. Ah, sí, cuando hacemos la incorporación de los Incorporación de los soldados, que no sabía cómo se llamaba, cómo se llama, bien. incorporación. Ujú. Las deficiencias cognitivas que Claro, tienen. sí, es tremendo. Sobre todo por el tema del consumo de drogas. Entonces, Que eso es un tema que yo quería que vos, en tu experiencia que hablamos anteriormente, les contaran a los chicos, porque a ver si podemos aportar valor, porque hay socialmente la droga está permitida. Sí, el problema, pues yo te explicaba recién, el gran problema del consumo es que es imperceptible. Ahí está, digamos, la gran trampa que tiene el consumo. Entonces, los chicos empiezan a consumir y es tan imperceptible que ellos van, digamos, aumentando las pequeñas dosis, empiezan a tomar un vaso, pero un vaso de Fernet durante 6 meses, después la aumentan y toman 2 vasos no es nada, pero ya están tomando 2 vasos, estamos hablando del alcohol, lo mismo puede ser con cocaína, con marihuana, qué sé yo. Es tan imperceptible cuando ellos ya tienen lo que se llama consumo problemático, ya han pasado 4 años, 5, 10, pero el problema es que cuando ellos recién se dan cuenta, ya han pasado 4 y 10 años y ya generan una dependencia biológica que ya no las pueden sacar encima. Y ahí está la gran trampa, que uno no se da cuenta. Entonces, ya sabemos las consecuencias que tienen todas las drogas, qué sé yo, pero entre lo que nadie entiende es que es tan imperceptible que, digamos, porque uno cree y está convencido que lo maneja, pasa, que lo maneja. Claro, Lo maneja. tal cual. Pero el problema es que es imperceptible eso. Entonces, a ver, nadie se va a imaginar que después de 2 años de consumir, a los 2 años, después de 6 años, va a terminar siendo un adicto. No te vas a imaginar eso a los 2 años. No lo ves. No, porque vos crees que lo manejás y lo dejás cuando querés. Claro, pero el tema es que ahí está la gran trampa que tienen todas las adicciones. Y ese es el gran problema. Por eso cuando caen, ya llegan años de consumo, ya tienen, digamos, un compromiso biológico que es terrible. Y ya ahí les cuesta horrores y ya tienen un desastre químico que es muy difícil. Pero el problema es que entiendan que esto es imperceptible. Y ese es el gran problema, que nadie se da cuenta y nadie sabe que esto es imperceptible. Y no se dan cuenta. Claro, y la sociedad ha hecho como una... Sí, te aplauden. Todas las... O sea, porque vos te diste cuenta que los chicos andan en manada.
Entonces Claro. uno trabaja para la manada, ¿viste? Para ser el más vivo de la manada. Entonces, de ahí viene quién toma más, quién golpea mejor, anda de empatotado, de a 7 golpeando gente. Claro, tal cual. Entonces, bueno, es un problema. Yo no sé cómo lo vamos, me incluyo, porque yo en los seminarios trabajo con eso, Ah, mira qué con bien. esos comportamientos. Mira O qué sea, y Ujú. están muy fuertes en este momento. Sí, está muy fuerte, además tenés, como decís, la presión social es tan fuerte, entonces aprender, digamos, a hacerle frente a lo social, a los grupos, yo creo que es trabajar ese tipo de habilidades, que eso tiene más que ver con liderazgo y con heroísmo. Más yo toco el tema del heroísmo y desarrollar habilidades en heroísmo, que es Sí, lo que sea. ayudarte, digamos, a decir que no frente al grupo. Bueno, nosotros Que vos bueno, lo trabajás. lo trabajamos como guerrero, el Bien, heroísmo, sí, mezcla claro. heroica, le ponemos todo un significado mayor, un valor. Bueno, muchas de las personas que están en la fundación estamos trabajando para hacer algo superior, porque nosotros, yo veo que, por eso lo llamamos lo espiritual, porque lo otro ya no existe más. Entonces, digamos, los guerreros como eran antes, ahora existe un guerrero espiritual, Ujú. interno, Sí, sí. le ponemos valor, le ponemos técnicas, le ponemos todo y le ponemos el grupo, la necesidad de juntarse, de reconciliarse con uno mismo. Entonces, por los distintos seminarios silencio, los silencios son maravillosos. La abstinencia, lo demás. La abstinencia de todo, de celular, Ah, de abstinencia celular, de no claro. hablar, de meditar, de estar permanentemente con vos. Mirá que bien. Y recuperar principios, valores, caminos, bueno, Qué bueno. eso lo estamos haciendo. Qué Así bien. que, y vos desde tu lugar, decime para terminar una cosa, cuando, yo digo reclutar, ¿no? Cuando permitís personas que entren, que vos firmás y qué sé yo, ¿qué has notado con respecto a la gente de la ciudad y con respecto a la gente que está afuera? ¿Qué me dijiste? Claro que está contaminada la ciudad, porque cuando vemos, es bien regional, cuando vemos chicos que vienen de Tunuyán, de Tupungato, no vemos contagio, vemos más salud mental, pero cuando vienen de ciudad, es un desastre. Claro, o sea, me imagino Buenos Aires entonces. Claro, bueno, sí. Buenos Aires, las villas, Sí. todo eso. Están, No, la propia capital federal. claro. O sea, cuando vos te salís, te vas más al interior, es gente más sana. No está tan contaminada como la ciudad en sí. Ajá. Es bien regional, más cuando lleguen, ya nos agarramos la cabeza. Hoy vienen, ¿de dónde son? No, un grupo de ciudad. Oh, ¿viste? Nos agarramos la cabeza. Pregunta, última. Preguntan dónde pueden conseguir el libro, que lo dijiste, pero muy al por eso principio. Mañana. Mañana pueden ir al Centro de Congreso de Exposiciones a las 5:30. Acá voy a estar firmando libros, si no está... Lo que pasa es que ya se agotó. Ya se agotó. Bien. Ya se agotó en En Jenny, ya se agotó en Jenny en Cúspide, y ¿cómo es? Está en García Santos, que está en el centro. Ahí sí está. Bueno, ahí está, lo pueden pedir. Ujú. Bueno, te quiero agradecer. No, Digo, por favor, espero que agradecerlo. te lo pasaste bien. Sí, me encantó. Me encantó, bueno, yo me has traído muchas gratificaciones. Me ha encantado ver en lo que te has transformado, en lo que cómo has elaborado todo esto. Y bueno, y el bien que estás haciendo en tu trabajo. Estás aportando luz. Tal Estás cual. aportando luz, claridad. Ujú. Y bueno, espero que a los chicos les hayamos aportado valor. Sí, yo creo que sí. Así que les mandamos un beso. Les cuento que este fin de semana tenemos Claves 2, que es un seminario, el 8º módulo. Bien. Estamos ¿Estás cerrando en el 8º? el 8º y cerramos y nos vamos a la montaña. Así que Uy, qué linda montaña. en la montaña. Entonces lo estoy esperando que tengan las presentaciones. Estoy esperando la presentación de Kevin, que me han dicho que es espectacular. Así que estoy esperando la tuya, Kevin, si me estás viendo. Y le pongo un poco de presión. Bien, 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 bien. Entonces, y la voy a ver en la fundación, Kevin. Así que espero que a full. Genial. Entonces, vamos a tener el miércoles que viene, vamos a tener Eli Retamosa. Vamos a tener a la doctora Eli Retamosa, también clínica, ha pertenecido a la fundación muchos años, sigue perteneciendo, porque sigue trabajando, y vamos a tocar temas también importantes sobre la medicina, y queremos aportar valor, a ver cómo estás aportado vos, y vamos a tener el seminario Claves inicial
12. presencial, que es el penúltimo del año, y es el 12, 13. 12, 13 y 14 de noviembre, y es presencial. Así que los esperamos, y bueno, ha sido un placer, No, Dieguito, placer estar que con vos, estés. y verte de nuevo. Ajá, yo también. Ahora vamos a comer algo. Dale, me encantó. Así que un aplauso para Lili y para allá, así que gracias a todos, Gracias, chicos. y que lo pasen muy bien, que tengan una noche muy bonita. Gracias. ¿Te gustó?